experiencias con respecto al patrimonio cultural, al patrimonio histórico, tangible e intangible, que se vive, que se transita, que se respira aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El festival tiene muchas actividades como son talleres, conferencias, conversatorios, actividades artísticas y el hackathon. Cada una de estas actividades tiene la finalidad de integrar a la comunidad, de resignificar, insisto, esta parte de las experiencias que se viven en el centro histórico de quienes habitan y de quienes visitamos el centro histórico, y estamos muy contentos y felices de que en este día se dé la inauguración de este magno festival y esperemos que tenga una continuidad hasta el infinito. Estamos muy felices y contentos, agradecemos a la autoridad del centro histórico encabezado por el doctor Jesús y de todas sus personas que lo apoyan, y por supuesto a toda la comunidad del Trompo que ha trabajado arduamente por este festival. A las personalidades que se encuentran en esta mesa les agradecemos mucho, en lo particular yo les agradezco bastante, a la comunidad a los representantes de la comunidad del centro histórico y a todos ustedes. Muchas gracias. A continuación escucharemos el mensaje del doctor Javier Delgado Campo. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, distinguidos compañeros del presidium. Espero. No, les estoy pidiendo que se le suben. Se le suben al volumen. Sí. Bueno, pues solamente para agradecer la invitación, para decirles que para nosotros como UNAM, a través del PUEC, es un gusto, siempre ha sido una colaboración muy satisfactoria con los trabajos que se nos han encomendado, y más todavía sabiendo que el programa integral de manejo del centro histórico, bajo la conducción, la atinada conducción del doctor González Esmal, ya pasaron todas las pruebas, han sido aprobados. Quiere decir que ya estamos pues prácticamente a punto, ¿no?, de que se renueve la declaratoria del centro histórico como patrimonio de la humanidad, pues con lo cual todos tendremos que pues mejores oportunidades para seguir trabajando por el centro histórico y por lo tanto por nuestra ciudad y por nuestra gente. Yo, por supuesto, simplemente les acoto una discusión que tuvimos recientemente también en otro evento sobre centros históricos, en donde se hacía énfasis en que la importancia del centro, además de en sí mismo la categoría de centro ya le confiere una importancia, sino de la cualidad de centralidad asociada al centro. Parece un juego de palabras, parece un pleonasmo, pero con centralidad se quiere hacer énfasis en incluir todo esto que ya Alfredo mencionó, en términos de el patrimonio intangible, es decir, la gente carne y hueso y sus expresiones culturales, artísticas y festivas, porque de eso se trata, al final de cuentas, la gente. Si no festejamos nuestras vidas, estos espacios no tendrían ningún significado. Entonces, pues mis felicitaciones a don Jesús y a su equipo por su magnífico desempeño que ha realizado. Creo que me siento yo muy honrado haber colaborado con él en todo lo que nos ha encargado, y nos ponemos a tus órdenes, don Jesús. A mis distinguidos compañeros de presidium igualmente les agradezco y les ofrezco la disponibilidad del PUEC para apoyar en lo que ustedes juzguen necesario, y a todos ustedes pues les deseo un feliz festival cultural del Centro Histórico. A continuación escucharemos a la señora María Arias Vargas.
agradezco al doctor González Esmal y a todo su equipo por habernos invitado a participar como vecinos y residentes del centro histórico. Les invito muy cordialmente a que participemos en este compromiso histórico que tenemos como vecinos, como residentes, comerciantes o visitantes a nuestro centro histórico. Estamos marcando una etapa en la historia en la cual, con amor y respeto, debemos de cuidar nuestros edificios, nuestras calles, pero lo más importante, nuestras personas, que son desde los niños, los jóvenes y los adultos mayores y ancianos, porque aquí en Centro Histórico tenemos bastantes adultos mayores y ancianos. Debemos de tener un centro histórico hermoso, vivible, que podamos sentirnos acogidos por este compromiso en la historia que tenemos. Seamos responsables, dejemos nuestra huella en esta etapa de vida que nos toca hacer y participar en la historia de este nuestro muy querido centro histórico, por ende de nuestra Ciudad de México. Participemos con todo este esfuerzo de nuestros compañeros del trompo para que podamos intervenir en esta situación del plan de manejo. Pero el plan de manejo, sin nosotros, no se lleva a cabo. Gracias. A continuación escucharemos el mensaje de la señora Ana Luisa León Pérez, integrante de la comunidad damnificada del sismo 19 de septiembre. Muy buenos días a todos, señores del Presidium. Pues es para mí un orgullo estar aquí porque realmente somos damnificados. Ha sido difícil esta lucha porque realmente hemos tenido muchos topes, nos cierran puertas, pero afortunadamente hemos logrado ya con la gente de reconstrucción que nos dé un apoyo. Este apoyo ha sido en el sentido para hacer estudios y no es fácil, pero también le agradezco al doctor Esmal y a su equipo porque realmente han estado muy preocupados por esta situación que hemos vivido. Ya vamos para un año y todavía seguimos en la lucha con esto. Realmente el centro histórico es muy bonito, pero desgraciadamente no sabemos cuidarlo. Esto que nos sirva como una experiencia para todos y los que estamos en esta lucha de ese sismo que todavía nos tiene muy presentes a todos, que no nos dejemos caer. Esto nos tiene que sacar adelante, es una experiencia más que hemos tenido. Realmente, se los vuelvo a repetir, no es fácil, me he topado con muchas cosas, pero bueno, aquí continuamos y que esto no sea la primera vez en este tipo de eventos, que todos los días y que todo el tiempo esté el centro histórico bonito, que haya buenas cosas y sobre todo creo que todos sabemos los problemas que existen en todo el centro histórico. Entonces, muchísimas gracias y agradezco la invitación que me hicieron ustedes. Muchas gracias. Aprovechamos para dar la bienvenida a la licenciada Janet Islas, de la Dirección General de Cultura de la Delegación Cuauhtémoc, así como al licenciado Marco Antonio Luis, secretario general de la Universidad Obrera. A continuación escucharemos
las palabras del maestro Roberto Remes Tello de Meneses, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público. Gracias, buenos días, no sabía yo que iba a hablar. Ok. Pues simplemente reflexionar sobre el espacio público. El centro histórico se vuelve el espacio público por excelencia, y hablamos del espacio público en singular y no de los espacios públicos, porque de alguna manera el centro de la ciudad es una de las zonas más caminables de la ciudad. Yo sé que en algunos puntos hay banquetas angostas, que en otros lados hay comercio informal, pero al final de cuentas es donde nos vamos encontrando todos, y de extremo a extremo, ¿no? Los polígonos AB, etcétera, se vuelven caminables y se vuelven estos puntos de encuentro que paulatinamente han ido mejorando en los últimos años, pero que sigue quedando también un gran reto, y que al mismo tiempo pues otras cosas que ya habían mejorado se van deteriorando, y que tenemos que caminar a un mejor centro histórico que sea 100% accesible. Seguramente en los años venideros tendremos más calles o peatonales o compartidas como los diseños de los últimos años. Ya serán retos de la siguiente administración, y que tendrá que ponerse sobre la mesa en las discusiones de los siguientes años. Gracias. Hace uso de la palabra el licenciado Jorge Becerra, director territorial de la delegación Cuauhtémoc. Gracias, buen día. Pues a mí, en lo particular, bueno, primero agradecer a Rosicel, al equipo del doctor Ismael, a Pati, que la verdad desde que yo llegué aquí en el mes de marzo, si no mal recuerdo, aquí a la territorial Centro Histórico, y bueno, la verdad es que siempre fue muy bien recibido por la autoridad del Centro Histórico en cuanto a todas sus aristas. El Centro Histórico es un tema aparte de todo lo que existe en la Ciudad de México. Aquí encontramos todo, ¿no? El comercio, el ambulantaje, más que ambulantaje, el comercio en vía pública, no le llamamos ambulantaje, llamamos de comercio en vía pública. El tema de, finalmente, quienes participan y cultivamos en el Centro Histórico, que somos demasiados los que tenemos que organizarnos, la autoridad del espacio público, nosotros como autoridad delegacional, en el caso de la autoridad del Centro Histórico, fideicomisos y algunas otras instancias que participan en la coordinación. Y la verdad es que estos esfuerzos que hace el doctor Ismael para de repente juntarnos y hablar sobre varios temas y coordinarnos, ya sea entre privados, entre instituciones públicas, entre vecinos, pues siempre habla bien del buen ejercicio de qué hacer. Seguiremos trabajando en eso, doctor, no cabe la menor duda que en esto seguiremos apoyando las veces y los momentos que sean necesarios. Agradecemos también esta parte de esta oportunidad de que en este festival en lo particular se celebra el hecho de que no solamente diferentes autoridades, sino también o instituciones, sino también la comunidad, y en este caso jóvenes, quieren participar en estos talleres y en esta actividad. Celebramos mucho este ejercicio, que finalmente es un ejercicio sano de trabajo, de respeto, de seguir escuchando estas voces que de repente pareciera que no son escuchadas, pero que finalmente hoy hay quien las escuche, que en este caso es la autoridad del espacio, la autoridad del Centro Histórico. Entonces, muchas gracias y bienvenidos a su festival. Asimismo, damos la bienvenida a Francisco Javier del Centro de Laboratorio de la Ciudad. Finalmente, escucharemos el mensaje de la autoridad del Centro Histórico, doctor Jesús González Ismael. Bueno, buen día, damas y caballeros, apreciados miembros del Presidium, invitados especiales, vecinos, todos cuantos tenemos alguna relación, alguna incumbencia, alguna participación en el Centro Histórico, pues están hoy de alguna manera compartiendo este evento como una llamada de atención, como una alerta
a lo que nuestro centro histórico merece y de lo que poco o regular que hemos hecho por él. Antes que nada, pues reconocer el esfuerzo de la organización de este festival. Se han implicado una sociedad, un órgano de la sociedad como el Trompo AC y un órgano del gobierno como somos la autoridad del centro histórico, para compartir este esfuerzo de llamar, de convocar a la comunidad, de convocar a los estudiosos del centro histórico, a los estudiosos de las ciencias del urbanismo, para que nos reunamos en torno a explorar qué está pasando en el centro histórico, qué es lo que en el futuro tendríamos que hacer para que esto resurja, para que esto se dimane y tenga significado no solo en los que estamos aquí, sino en las generaciones que han de estar viniendo a nuestra historia nacional. Los jóvenes, los niños y los que van a nacer tienen derecho a un centro histórico digno, a un centro histórico que en realidad recoja la esencia de la identidad nacional, porque de aquí parte en realidad nuestro ser nacional. No nacimos por generación espontánea, no venimos de la nada, no venimos de una entidad etérea, venimos de una historia de dos culturas fundamentales, la prehispánica y la hispánica o ibérica. ¿Por qué señalo esto? Porque creo que en ningún momento de la historia del mundo hoy también tiene importancia reflexionar en este sentido, en nuestro ser y nuestra historia nacional. Nosotros, con todas nuestras deficiencias y limitaciones, hemos sido capaces de fusionar dos culturas. Hemos sido capaces de sobreponernos a los exclusivismos, a los racismos, a los exclusivismos, para generar una nueva nación, como el maestro José Vasconcelos nos lo mostró con toda claridad y nos denominó y nos tituló como una nueva raza cósmica. Porque somos esa raza de dos culturas, de las autóctonas, de las que habían en el continente americano y de las que vienen de la península, y ambas tenían ya nutrición, origen, sincretismo de culturas previas a las que se encontraron hace 7 siglos en este mismo sitio. Tanto la cultura mexica, la Gran Tenochtitlan, ya había sido pues el imperio, la cultura que se había sobrepuesto a muchas locales, tanto por vía de alianzas como por vía de dominios, pero había ya un sincretismo, había ya una comunión y una emulsión de culturas previas que fueron las que encontraron los colonizadores cuando llegaron. Y los colonizadores a su vez traían la síntesis de toda la historia del Medio Oriente y de Europa en su propia sangre. ¿Quién desconoce que la península ibérica estuvo dominada por más de 8 siglos por culturas asiáticas, por los moros, por los árabes? Y cómo las dos culturas, los visigodos y los moros y todas las culturas que en ellas a su vez estaban implicadas, se unieron para fundar la cultura ibérica. Así que nosotros no procedemos de la nada, procedemos de la fusión de las más grandes culturas del mundo, y logramos una hazaña que nadie ha logrado. Perdónenme, no es petulancia, pero es un orgullo nacional. Mientras el orangután del norte está hablando de supremacismos, de hitlerismos, de nuevas razas concedidas y destinadas al poder y al dominio de los demás, nosotros hablamos de un mestizaje, de dos razas que se unen y que a su vez contienen otras más y que nos hacen ser universales. Como decía Vasconcelos, nos hacen ser cósmicos. Y esta es la grandeza de México. No tenemos aquí ningún atavismo de discriminación ni de desprecio por ninguna de las culturas que existen previas a la llegada de los españoles y después con la fusión de dos razas que hoy nos hacen el pueblo mestizo más integrado y más importante de la tierra. Yo creo que esto es vital. Hace unos días estaba yo en Zacatecas en un congreso que se llamó, un simposio internacional que se llamó La habitabilidad de las ciudades,
de la supervivencia al patrimonio de las ciudades consideradas patrimonio cultural de la humanidad, de la supervivencia al patrimonio. Y les decía yo, aquí en Zacatecas, pues está el náhuatl, está la influencia de los mexicas antes de la llegada de los españoles. El mismo nombre de Zacatecas tiene una procedencia, un origen, una raíz náhuatl. Chihuahua es otra expresión náhuatl. Mazatlán, ahora que estuve también en otro simposio ahí, también está ese origen. De modo que antes incluso de la llegada de los españoles, el náhuatl se difundió y tuvo influencia por sobre otras lenguas y otras reservadas expresiones lingüísticas de nuestro territorio. Dentro de unos días vamos a tener aquí otro gran evento, que es el reconocimiento de otro de los patrimonios históricos culturales del mundo, que es el primero, que es un patrimonio cultural itinerante. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, de la Plaza de Santo Domingo, partió de la fusión de las dos culturas, de la cultura mexica y de la española, toda una trascendencia de este fenómeno y se trasladó al norte. Y no solo al norte que conocemos hoy como nuestra frontera, el río Bravo, como dos ignorantes están discutiendo si se hace o no un muro en esta frontera, porque nuestra frontera está a 600 kilómetros adelante, está en Santa Fe, Nuevo México, porque hasta allá llegó la colonización que partió de 1548 del San Elizario y que llegó a Santa Fe, y por eso se llama Nuevo México. Y por eso somos los mexicanos, y por eso les gustan las enchiladas y los mariachis y nuestras tradiciones y nuestra forma de ser y nuestra idiosincrasia. Es una experiencia hermosísima, por ejemplo, estar allá. Hemos estado en San Elizario, en la frontera de los mexicanos de 16 generaciones que han nacido en el lado americano, hoy americano o norteamericano, que también es México, Norteamérica, y que tienen, aun cuando tienen un español arcaico ya superado, tienen exactamente la misma fisionomía de nosotros, los mismos gustos, las mismas inclinaciones, de modo que la frontera cultural está 600 kilómetros arriba, en el río Rojo, no en el río Colorado, como supuestamente lo han dicho los dominadores del norte y algunos mexicanos más nacidos que también lo reconocen. De modo que esta fue una experiencia hermosa. Pero en contraste hubo también en Zacatecas una muy dura que quiero compartir y que todos seguramente estamos sintiendo. Justamente ese lunes recibíamos la terrible noticia del incendio del Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro. Este sí es una desgracia, este sí es una tragedia para la memoria histórica del mundo. Es el museo más grande que había en paleontología, más de 20 millones de piezas de todo tipo y de todas partes de la historia, fundado hace 200 años, pero era un museo inmenso, era un museo prodigioso, y que por desdén del gobierno, por incuria, por lamentable desnacionalización de los brasileños y de un gobierno que no lo representa, fueron dejando a la cultura postergada en los presupuestos, relegada a una cosa de curiosidad y no al sentido mismo de la historia y del ser nacional de los brasileños. Esperamos que este terrible suceso no nos ocurra en México, porque sí hay esa tendencia a despreciar lo cultural, a darle menos valor a la historia, a hacernos que nacemos de una generación a otra y perdemos todo lo que traíamos de un acervo riquísimo de historia, y que todos los jóvenes parece que atrás de sí no tiene nada. Y por eso, perdónenme que les diga, y con una también, diríamos, sentido de exploración psicosocial, muchos de los jóvenes se sienten extraviados, se sienten sin dónde asirse de su pasado, porque no lo conocen, porque la historia la ignoran, porque creen que nació México con ellos y que va a morir con ellos, cuando México tiene, al menos tenemos en nuestra propia tierra y en nuestros propios pies 700 años, tenemos mucho más historia, porque también el resumen de nuestra cultura autóctona madre, la olmeca, tiene también mucho que darnos y que expresarnos. De modo que este sería pues la esencia de lo que hoy, este gran festival, este esfuerzo
que quiero reconocerles a quienes tuvieron esta iniciativa y a quienes hicieron tantos trabajos para conseguir que vinieran expositores de primer nivel de calificación, artistas, el Trompo que organice esta nueva expresión. Me gusta mucho el hackathon, porque pues para nosotros ya la comunicación electrónica pues es una más de tantas, pero para los jóvenes es el núcleo de su manera de expresarse y de intercomunicarse. Y qué bueno que le den al hackathon esta nueva dimensión de hacerla comunitaria, de hacer una actividad no que nos aísle, que nos separe, que nos haga individuales, sino que nos haga sociedad, colectivos, comunidades, en donde podamos reunirnos para experimentar la comunicación electrónica junto con la comunicación personal y directa. También los eventos artísticos de primera calidad. De veras, yo diría que en ninguna parte tenemos esta oferta de actividades artísticas tan importantes como hoy se tiene concentrado en estos 3 días. Y bueno, no quiero extenderme mucho, pero sí dejar pues clavado en la conciencia de los que estamos aquí que el luchar por el centro histórico, por su grandeza, por su reconocimiento, por inculcarlo en la mentalidad, en el alma de los mexicanos, de las nuevas generaciones, es luchar por un México mejor. Vamos dentro de unos días a tener que conmemorar 2 casos importantes. El 2 de octubre, en la trágica matanza de Tlatelolco, pero por otro lado también una muy virtuosa ocasión para el mundo con la llegada de Mahatma Gandhi, también el nacimiento. Y Mahatma Gandhi era su prédica. El arte, la cultura nos va a separar de la violencia. Mientras un pueblo reconozca su origen, viva sus tradiciones con amor, quiera a sus contemporáneos y a sus compatriotas con toda la grandeza de ser miembros de una misma familia histórica, en ese momento estamos disipando cualquier inclinación violenta, cualquier inclinación egoísta contra el derecho y antisocial. De modo que tenemos que cultivar este sentido de nuestra vida, de nuestra existencia, sobre todo porque tenemos el gran privilegio de estar aquí, en el centro histórico, he dicho repetidamente, no de la Ciudad de México, en el centro histórico de la nación mexicana. Muchas gracias.